Muy buenas tardes, amados hermanos en Cristo. La paz de nuestro Padre Celestial esté con cada uno de ustedes en esta hermosa tarde. Hoy es día 30 de octubre del año 2018. Estamos empezando un poquito más temprano de lo que anunciamos por ahí, hermanos, porque dijimos que íbamos a empezar a las 5 de la tarde, pero estamos tomando unos cuantos minutitos para hacer algunas promociones, para empezar a organizarnos, hermanos, en la lección de este día. Y como ustedes pueden observar ahí, el tema para hoy, hermanos, es erradicando sentimientos negativos. Y hoy vamos a hablar del tema de la hostilidad. Y bueno, primeramente queremos invitar por ahí a todos aquellos que nos puedan escuchar. Estamos haciendo una invitación a algunos hermanos y hermanas y bueno, pues también a ustedes, hermanos, los invitamos a que hagan share o compartir para que de esta manera más personas puedan entrar a ver este su programa Diálogo. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Cleveland, Texas. No habíamos transmitido, hermanos, en las semanas pasadas porque habíamos salido de viaje para la ciudad de Torreón, Coahuila, y déjeme decirle que fue un viaje de bendición, hermanos, porque estuvimos predicando en la congregación de la ciudad de Gómez Palacio, en la congregación de Brittingham. Y bueno, pues ya fuimos, ya venimos, hermanos, y desde hace algunos días atrás, y regresamos con mucha bendición, hermanos. El pasado domingo hubo un bautismo y eso nos llena de mucha alegría, hermanos, de que la obra del Señor no es de balde. Estoy aquí invitando a algunos hermanos y hermanas para que se conecten, hermanos, si es posible. Y ustedes también hagan lo mismo, hermanos, ahí hagan compartir, share. Acuérdense que hoy vamos a hablar del tema nuevamente, hermanos, erradicando sentimientos negativos. En este caso, vamos a tocar el asunto de la hostilidad. Entonces, bueno, pues deje aquí prepararme, hermanos, para ir haciendo la invitación. Y bueno, ahí invitamos a algunos cuantos hermanos, otros están entrando ahorita, nuestra hermana Silvia Cantú, nuestro hermano Gustavo, a nuestro hermano Mario Lobo, Mike, a nuestro hermano Miguel, allá en Comonfort, Guanajuato, nuestra hermana Lourdes Flores García, en Torreón, perdón, en Acuña, Coahuila, nuestro hermano José García Peralta. Les voy a poner ahí un anuncio, hermanos. Hermanos, díganos de dónde nos están viendo. Para de esta manera, hermanos, saber dónde ustedes están conectados ahorita y mandarles un saludo. También igual, hermanos, si tienen alguna petición de oración, háganoslo saber con toda confianza. Ténganlo por seguro, hermanos, que estaremos dando seguimiento a sus peticiones. Y bueno, también antes de que empiece el programa, hermanos, queremos anunciarle este material que hemos estado anunciando en el pasado. Tenemos aquí un libro, hermanos, que se titula Fe y Obras, la Epístola de Santiago. Este libro lo estamos distribuyendo en todo Estados Unidos, hermanos, y en México. También hacemos los esfuerzos por mandarlos a otros países, si es posible. Es un libro, hermanos, que consta de aproximadamente 181 páginas de contenido. Es un libro práctico, no está tan extenso, hermanos, pero trae lecciones prácticas, versículo por versículo, acuérdense. Fe y Obras, la Epístola de Santiago, comentario de su servidor, Waldo Rodríguez. Y también tenemos por acá, hermanos, otro libro que hemos estado anunciando en el pasado. También este está un poquito más extenso, hermanos. Es la Epístola del Apóstol Pedro, tener gozo aún en las pruebas y el sufrimiento. Es un libro que consta aproximadamente de 300 páginas, hermanos. Y viene desglosado versículo por versículo de igual forma. Y la diferencia de este libro, hermanos, al de Santiago, es que este libro, hermanos, hemos puesto el texto en griego, transliterado, y este libro no. Y por eso está un poquito más pequeñito. Usted puede verlo por ahí, mire. Está un poquito más delgado. Usted incluso para hacer la comparación, mire. Mire el contenido, inmediatamente se observa, hermanos, el contenido de uno y de otro. Pero bueno, estamos ahí promocionando este material, hermanos. Acordémonos para México y Estados Unidos. Y bueno, quiero mandar un saludo para todos los hermanos que se están conectando nuevamente, nuestro hermano Ezequiel Saldaña, nuestro hermano Abel García, dice saludos a Torreón, claro que sí, hermano, te mandamos un saludo fraternal hasta Torreón, Coahuila, a Ezequiel Saldaña, nuestro hermano Rogelio Medina, dice nuestra hermana Lourdes Flores, sigo pidiendo por mi sobrina Vanessa. Gracias a Dios ya salió de la terapia intensiva, sigue en recuperación. Dios le bendiga, hermano. Claro que sí, hermana, vamos a estar orando por su sobrina, la niña o la joven
Vanessa, por la jovencita Vanessa. Vamos a orar por ella. Y bueno, hermanos, vamos a aprovechar el tiempo, ¿verdad? Como les decía, tenemos aquí algunos anuncios, hermanos. Dejen ver rápidamente algunos anuncios. Bueno, hermanos, es otro tema, ¿verdad? Luego lo tocamos, hermanos. Pero bueno, vamos a ir a Dios en una oración. Y acuérdense, hermano, hermana, es más, voy a hacer una promoción, hermanos, para Estados Unidos. Mire, queremos regalar este libro, hermanos, para Estados Unidos. ¿Por qué? Preguntará usted, hermano, ¿y por qué para México no lo manda? Bueno, porque desde aquí de Estados Unidos, hermano, es carísimo mandar un paquete a México. Y bueno, pues aquí tenemos este libro que es de los que nos queda. Queremos regalarlo, hermanos, a alguien aquí en Estados Unidos. Entonces, al final, vamos a hacer un sorteo, ¿verdad? Y los hermanos, o el hermano que salga ganador en Estados Unidos, bueno, pues lo vamos a obsequiar, hermanos. O vamos a estar ahí sacando a alguien al azar, hermanos. Y bueno, vamos a ir a Dios en una oración para luego ya dar inicio a este su programa radial, o más que ahora en video, diálogos, hermanos. Le mando un saludo a nuestro hermano Arcadio Rico en la ciudad de Apaseo el Alto, Guanajuato. Dice, Dios lo bendiga, hermano. A nuestro hermano Carlos Alberto Fuenmayor Blanco, a nuestro hermano José Castro. ¿Y quién más por ahí se conecta, hermano? Nuestro hermano Abel García dice, buenas tardes, hermano. Osvaldo, estamos trabajando, pero ya con calma. Veré el estudio en casa. Bendiciones a nuestro hermano Alex Martínez, también allá en Monterrey. No sé si está cerca de Santa Catarina o qué región es donde está nuestro hermano, pero le mandamos un saludo fraternal. Vamos a ir a Dios en oración, hermanos, para luego dar inicio a este su programa en video, Facebook Live, lo que se titula Diálogos. Vamos a ir a Dios en oración, oremos. Bendito Padre Celestial, primordialmente te damos gracias, Señor, en esta hermosa tarde, porque nos da la dicha inmensa, Padre, de estar transmitiendo en vivo una vez más. Te pedimos por todos los enfermos en esta tarde, por la niña Vanessa, sobrina de nuestra hermana Lourdes, que usted la bendiga, Padre, y provea para ella la salud necesaria. Le pedimos también por todos nuestros hermanos en la fe que predican la palabra en cualquier parte del mundo, Señor, por nuestros hermanos que estén pasando por tribulación. También le pedimos por cada uno de ellos, por nuestras familias, nuestros hijos. Y le pedimos, Padre, que perdone nuestras faltas y culpas, sabiendo que somos seres falibles, que cometemos errores, Padre, que a veces no hacemos su voluntad, Padre, por lo cual le pedimos que usted tenga misericordia a nosotros, Padre. Asimismo, en esta tarde, ayúdenos, Padre, a predicar conforme a su santa palabra, y que el consejo divino, Señor, sea de grande bendición para todos los que lo escuchamos, tanto creyentes como no creyentes, Padre, porque sabemos que su palabra nunca regresa vacía, Padre. Asimismo, todo esto se lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, hermanos, tenemos por aquí algunos más que se van añadiendo. Miguel Ángel Venegas, a José Luis Espinosa, Hildo Ledesma, el oficial Gorostieta Dame, nuestra hermana Fabi Rocha, Víctor Mattison, ¿quién más por ahí, hermanos? Nuestra hermana Delia Acuña, por ahí también el hermano Luis Navarro. Y bueno, ahora sí, hermanos, vamos a lo que nos acontece. Estaba viendo por aquí si podía compartir con ustedes, hermanos, la pantalla, pero lo vamos a ver ahorita más adelante. Lo único que sí puedo hacer ahorita, hermanos, es, pues ahora sí ya enfocarme de lleno en el tema, hermanos. Hoy vamos a hablar del siguiente tema. Deje por aquí abrir mi Facebook en mi teléfono, hermanos, porque no voy a poderlo ver por medio de la computadora. Vamos a estar aquí monitoreando los hermanos, porque voy a tener aquí algunas gráficas abiertas acerca de la clase y queremos monitorearlos por acá, por lo que es Facebook en el teléfono, hermanos. Nada más dejé enfocarme un poquito. Y bueno, pues ahí estamos, hermanos. Parece que todo está bien. Bueno, ya bajamos el volumen, hermanos, y ahí estamos monitoreando ahora sí la clase. Estamos viendo ahí a nuestro hermano Mario Lobo, todos los que han entrado, pero bueno, ahora sí, hermanos, vamos a ir a la lección en la cual les estaba diciendo que nos íbamos a enfocar hoy en este día. Y hoy vamos a hablar, hermanos, del tema de la hostilidad. Dirá usted, bueno, ¿y qué es la hostilidad? Bueno, pues para hablar de este tema, hermano, deje de decirle algo, hermano, hermana. Vamos a enfocarlo en lo siguiente.
Para hablar de la hostilidad, primeramente tenemos que saber, hermanos, llamados oyentes, internautas, tenemos que saber qué es la hostilidad, porque tal vez algunos de nosotros inconscientemente, hermanos, hemos actuado o conscientemente. Hemos actuado hostilmente y a veces pensamos, no, yo no creo que sea una persona hostil. Yo soy una persona tranquila, a veces decimos algunos, ¿no? Pero puede que alguna persona nos diga, no, es que la verdad, tú no eres una persona tranquila, eres una persona hostil, eres una persona beligerante, es una persona que siempre está a la defensiva. Miren, a grandes rasgos, hermanos, hermanas, amados internautas que están a través de Facebook Live, se dice que la hostilidad es lo siguiente. Se dice que la hostilidad es la oposición. La hostilidad es enemistad. La hostilidad es antipatía. ¿Cuántas veces hemos escuchado estas palabras? Enemistad, antipatía, oposición. Cuando sacamos, por ejemplo, una frase, hermanos, y decimos, bueno, enemistad o antipatía, en particular, ¿qué implica la enemistad? Se dice que la enemistad, obsérvese, es la aversión o el odio entre dos o más personas. Sentir odio hacia alguien, hermanos, eso es enemistad y eso es oposición y eso es hostilidad. Cuando usted está odiando a alguien, usted está siendo hostil para con esa persona. Ahora, acuérdese, hermano, hermana, que la hostilidad también es sinónimo de antipatía. Muchas veces hemos escuchado posiblemente la palabra antipático. Ahora, fíjese, se dice que la palabra antipatía es lo siguiente. Es un sentimiento de aversión, de repulsión o de desacuerdo hacia alguna persona, animal o cosa. Pero, ¿qué más? Preguntaríamos nosotros, ¿qué más es la antipatía o la hostilidad? Vamos a por aquí cerrar algunos anuncios, hermanos, que estamos monitoreando. ¿Y qué más preguntaríamos nosotros? Bueno, se dice, hermanos, hermanas, y los invitamos nuevamente a que compartan, hagan share, porque posiblemente usted, hermano, hermana, esté siendo hostil. Y como le digo nuevamente, a veces queremos minimizar el asunto, hermano. Decimos, no, yo no soy una persona hostil, yo soy una persona bien tranquila, pero no, a veces alguien puede catalogarnos como personas hostiles, como personas, y más si usted es cristiano, usted a estas alturas debería dejarse guiar por el Espíritu de Dios, por actuar con una actitud de tranquilidad, falta de hostilidad. Ahora, fíjese, se dice que la hostilidad es lo siguiente también, para que prestemos mucha atención. La hostilidad implica enfrentamiento o antagonismo. Dirá usted, bueno, ¿y qué es esto? El enfrentamiento o el antagonismo, hermano, simplemente se deduce como peleas o pleitos. La hostilidad implica, por ejemplo, una conducta abusiva. La hostilidad implica una conducta agresiva que puede reflejarse ya sea en violencia emocional o en violencia física, ya sea de mano de una persona, un grupo pequeño o una gran cantidad de gente, pero que de igual forma, hermanos, está dirigida hacia alguien o hacia otro grupo de personas. Por ejemplo, fíjense, hermanos, vamos a hablar de lo que está pasando en el presente, hermanos. Y espero no ofender a nuestros hermanos hondureños, porque yo sé que hay mucha gente en Honduras, hermanos, que es muy trabajadora, hermanos, que de verdad sale a ganar el pan de cada día, hermanos, y entendemos la situación en esos países de México para abajo, hermanos, que no es fácil la situación. Pero yo no veo con ningún agrado, hermanos, que por ejemplo la gente de aquellos países o de aquel país en particular quiera cruzar la línea fronteriza de una manera hostil, hermanos, porque eso es hostilidad. Acuérdense que la hostilidad, hermanos, es lo siguiente, como decíamos, la hostilidad es usar una conducta abusiva, una conducta agresiva, una conducta donde refleja a alguien, ya sea violencia emocional o física. Usted vio en las noticias lo que están haciendo estos personajes, tirando botellas, tirando piedras, empujando el portón que era un portón internacional porque era el puerto de entrada, hermanos, de un país a otro, en este caso de México a Guatemala. Y esa es una actitud hostil, hermanos. Es una actitud
Ahora, fíjese, en el cristiano no debe existir esa actitud, hermanos, porque ni siquiera en las personas que aún no es cristiana, porque no es una actitud buena, hermanos. Ahora, la persona hostil, hermanos, se puede caracterizar con las siguientes, o pudiéramos definirla con las siguientes características. ¿Cómo cuáles? Porque dirá usted, bueno, tal vez a mi alrededor tenga personas hostiles. Tal vez en mi ciudad donde yo vivo hay muchas personas hostiles. Tal vez en el ambiente donde yo trabajo hay muchas personas hostiles. Tal vez yo soy una persona hostil para con los demás y no me he puesto a hacer un autoanálisis en esa situación. Ahora miren, las personas hostiles, hermanos, son personas desagradables. Las personas hostiles son personas manipuladoras, que manipulan a las masas. ¿Para qué, hermanos? Para hacer cosas desagradables. Nuevamente, ¿ha visto usted los tumultos que están pasando nuevamente en la frontera, hermanos, México o Guatemala? Cómo personas hostiles han incitado a otras, manipulándolas, hermanos, para hacer cosas en contra de la autoridad. Hace algunos días o meses, hermanos, también vi una triste noticia que allá en el estado de, allá en Puebla, hermanos, un grupo de personas, hermanos, un grupo de personas impulsadas por la hostilidad, hermanos, lincharon a dos personas inocentes porque alguien empezó por ahí, ¿verdad?, a crear tumulto y decir, aquellos son secuestradores, cuando realmente no tenían siquiera evidencia alguna, hermanos, pero el tumulto de gente manipulados por personas hostiles le privaron a dos personas de su vida, personas inocentes. Entonces la hostilidad, hermanos, definitivamente es algo nada agradable, hermanos. Acuérdense que las personas hostiles son personas desagradables, son personas manipuladoras, son personas agresivas, pueden agredir física o verbalmente. Prendemos las redes sociales, hermanos, ¿y qué vemos? Hostilidad. Personas hostiles que nada más están así, ¿verdad?, con el keyboard, con el teclado, tratando de ofender a otros, hermanos, tratando de hacerles bullying o tratando de estar a la expectativa en lo que respecta, hermanos, a ser beligerantes o peleoneros, vamos a decirlo así, hermanos. Pasa dentro de la iglesia del Señor, hermanos. Yo me he abstenido últimamente, hermanos, de estar opinando en las redes sociales. ¿Por qué? Le voy a decir algo, hermano, hermana, con todo el debido respeto. A veces las redes sociales parecen peor que un ring de pelea, hermanos, porque, y peor aún, hermanos, cuando hermanos entran y entran solamente a hacer controversia y entran otros y a pelearse, y es el cuento de nunca acabar, hermanos. Entonces acuérdense que las personas hostiles son personas que agreden física, emocionalmente o verbalmente, o por escrito, que se usa mucho en las redes sociales. Son personas, hermanos. Las personas hostiles son personas intimidantes que buscan infundir o causar miedo en otros, intimidarlos, causar temor. Y queremos ver por ahí qué opinan nuestros hermanos. Opinen, hermanos. Los invito a que opinen con toda confianza. Dice nuestro amigo Elías, totalmente de acuerdo contigo. Saludos desde Tucson. Opinen, hermanos. De verdad los invito a que opinen. Mira, aquí los miro muy pasivos, ¿eh? No están opinando, los invito a que opinen, hermanos. Tal vez usted se ha encontrado con personas hostiles y usted diga, hermano, ¿cómo puedo yo lidiar con las personas hostiles? ¿Qué puedo yo hacer? ¿O qué puedo hacer yo mismo si yo estoy siendo una persona hostil? Ahora vamos al aspecto bíblico, hermanos. Vamos a dejar que la palabra de nuestro Dios sea la que nos guíe, hermanos, la que nos oriente, para que nos dé una respuesta en lo concerniente a cómo identificar a las personas hostiles, a cómo proceder ante las personas hostiles y a cómo remediar el problema si nosotros estamos siendo personas hostiles. Nuevamente quiero decirle las características del hostil. Personas desagradables, personas manipuladoras, personas que agreden física, emocionalmente o por escrito o por palabra, personas intimidantes. Dice nuestro hermano José Luis Rodríguez, saludos desde Torreón. Es difícil detectar a los malintencionados que se infiltran entre las personas necesitadas. Y bueno, como vemos, ¿verdad? Decía, como dice José Luis Rodríguez, ¿verdad? José Rodríguez, hay personas, hermanos, manipuladoras. Se meten en medio
de otro tumulto de personas, las incitan, como decíamos ahorita, los hostiles son manipuladores, incitan a las masas, hermanos, para que hagan algo que tal vez ellos no querían hacer, pero ya incitados lo hacen y hacen cosas no agradables. Por eso es importante, hermanos, aprender a detectar a los hostiles y aprender a decir no, aprender a marcar nuestra distancia, aprender a evitar, hermanos, cosas que nos pueden llevar a hacer cosas que no son agradables. Ahora, yo quiero preguntarle a usted, hermano, hermana, como cristiano, lo siguiente. ¿Usted como cristiano ha lidiado con personas hostiles? O deje preguntarle más detenidamente. ¿Usted como cristiano es una persona hostil con los demás? Algunas veces no hemos, hermanos, como hijos de Dios, no hemos aprendido a despojarnos del viejo ser. Y como no nos despojamos de ese viejo ser, hermanos, seguimos actuando de una manera que no debe ser agradable, o que no es, perdón, agradable ante los ojos de Dios. Acuérdese lo que dice el apóstol Pablo en lo concerniente, hermanos, a las conductas desagradables de nuestra vieja manera de vivir. Dirá usted, ¿cuáles son o cuáles eran los estándares de vida que nos regían antes de que viniéramos a ser hijos de Dios? Ahora, cuando llegamos, por ejemplo, a Efesios capítulo 4, fíjese lo que el apóstol Pablo dice. Por eso Pablo dice que nos desprendamos del viejo ser, hermanos. Según Efesios capítulo 4, versículo, fíjese, 22, dice la escritura, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Quiero leérselo al menos en otras dos versiones, para que veamos, porque como decía ahorita, hermanos, hermanas, a veces podemos estar siguiendo un mismo patrón de conducta que seguíamos en nuestra conducta vieja cuando no teníamos a Dios. Seguimos siendo personas hostiles, peleoneras, beligerantes, manipuladoras, intimidantes, que queremos intimidar a los demás, causarles temor, opacarlos. Pero acuérdese lo que dice la escritura. Quiero leérselo en menos 2 o 3 versiones. Mire, dice la versión Dios habla hoy. Por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que eran antes, de lo que antes eran. Y a que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Y lo dice la versión Palabra de Dios para Todos. Se les enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes. Ese viejo ser va de mal en peor por los deseos engañosos. Y dice la Biblia en lenguaje sencillo, por eso ya no vivan ni sean como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Retomando el punto nuevamente, hermanos, preguntémonos, ¿cuántos de nosotros a veces estamos siendo personas hostiles? Acuérdese, un hostil es el que agrede, es el que manipula, es el que suele ser desagradable o agresivo, insultando física, emocional o ahora hasta por escrito. Es alguien que quiere imponer miedo a través de la intimidación, hermanos. Ahora, si usted no ha aprendido a despojarse del viejo ser, la pregunta que surge es, ¿qué estamos esperando? Usted, amigo, amiga, dirá, yo no soy cristiano, a mí qué me importa. Usted dirá eso. Es más, va a decir, ya me voy del programa. No, lo invito a que haga un autoanálisis de su vida. Porque déjeme decirle que aunque yo soy cristiano, bueno, antes era una persona que vivía sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, que éramos regidos, como ya vimos, por otro estándar de vida, hermanos, donde a veces no seguíamos reglas, seguíamos nuestras propias reglas, nuestros propios estándares. Pero fíjese lo que dice la Escritura en lo concerniente a la hostilidad. Dice Proverbios 15:18, el que es impulsivo provoca peleas.
el que es paciente, las apacigua. Nuevamente. ¿Cuántos casos hemos visto últimamente, hermanos, de hostilidad? Lo vemos en las noticias, lo vemos en las redes sociales, lo vemos en nuestra vida cotidiana. No sé, usted salió y ya porque, no sé, ¿verdad? De repente me decía el otro día un hermano que tenía un vecino que siempre ponía la música a todo volumen y no lo dejaba descansar por las noches. Y en una ocasión el hermano, con palabras amables, ¿verdad?, fue a decirle: oiga, vecino, por favor, puede considerar bajarle un poquito a su música, porque mire, nosotros el día domingo vamos a la iglesia y necesitamos descansar. Y me decía el hermano: hubiera sido la última cosa que le hubiera dicho a esa persona, dice, porque se me puso beligerante, me quería casi golpear. Me dijo hasta de lo que me iba a morir. Hostilidad. Nuevamente. Personas impulsivas que provocan peleas, como dice el proverbista. Proverbios 15:18. Ahora, 1 Corintios 3:3. Dirán algunos: hermano, pero usted nada más está criticando a los de afuera. No, no estoy criticando, hermanos. Estamos tratando de observar para identificar, porque ese problema también está dentro de la iglesia, hermanos. No somos ajenos a la hostilidad. Por eso algunas personas dicen: es que ustedes los cristianos, hay mucha hipocresía, porque dicen que son santos, pero no se portan correctamente. Bueno, precisamente por eso, hermanos, queremos conducirnos conforme a los estándares de Dios. Queremos luchar por echar fuera ese viejo ser contaminado con sus deseos malintencionados, como dice el apóstol Pablo en Efesios 5:21 en adelante. Y déjeme hablarle de una iglesia, hermanos, que era muy hostil. Los hermanos eran hostiles. La iglesia en Corinto, hermanos. La escritura, cuando nos habla de esta iglesia, hermanos, dice la escritura lo siguiente: el apóstol Pablo redactándoles esta carta a nuestros hermanos, que estaban llenos de problemas. Dice la escritura en 1 Corintios 3:3: porque todavía sois carnales, pues habiendo celos, y fíjese, y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? La palabra contienda, hermanos, nuevamente, hermanos, es sinónimo de pelea. Y la pelea, hermanos, tiene que ver con personas hostiles, con hostilidad. Acuérdese lo que es hostilidad: una conducta abusiva, una conducta agresiva, una conducta que refleja violencia emocional, física, por un grupo de personas o por una persona en individual. La hostilidad también es enemistad, antipatía, oposición. ¿Cuántos problemas hay en la iglesia del Señor, hermanos? Porque existe hostilidad. ¿Cuántas congregaciones se les hace más fácil a veces dividirse, hermanos, por personas hostiles, que crean tumulto, hermanos, que crean problemas? Y nuevamente, como decíamos, siempre un hostil incita a los demás y los demás siguen al hostil, y ya después la hostilidad no solamente viene de mano de una persona, sino de 2, 3, 4, 5. ¿Qué estaba pasando en la iglesia en Corinto, hermanos? Preguntémonos. ¿Cómo presenta Pablo a nuestros hermanos en Corinto? ¿Como bondadosos? Deje regresarme. ¿Bondadosos? Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros. ¿Eso es sinónimo de bondad? ¿De amabilidad? ¿De paciencia? No creo yo, hermanos, definitivamente. ¿Cuántos hermanos dentro de la iglesia del Señor, hermanos, están procediendo de tal forma? Contiendas, que es igual a pleitos. Y fíjese lo más terrible de todo, hermanos, cómo Pablo los identifica. ¿No sois carnales y andáis como hombres? ¿Pero por qué Pablo les dijo y andáis como hombres? En otras versiones dice y andáis como hombres naturales. Hombres que no tienen el Espíritu de Dios. Hombres que no, y mujeres que no son guiados por Dios, aunque son cristianos, pero que proceden como personas del mundo, que no tienen estatutos de Dios, no los conocen, no los siguen, no se dejan regir por la voluntad de Dios. Nuevamente, ¿usted cree que los hermanos en Corinto eran bondadosos? Sí, hermano, eran muy buenos, mandaban muchas ofrendas, sí, eran benevolentes, pero eran bondadosos. ¿Eran amigables entre sí mismos?
Porque si usted observa el contexto de 1 Corintios capítulo 1, ¿qué les dijo Pablo? Mire, vamos a ver para ver qué fue lo que les dijo Pablo a esa iglesia en Corinto, hermanos. Cuando llegamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, observemos lo que Pablo le tuvo que decir a esa iglesia, hermanos, que luego en el 13 lo recalca. ¿No andáis como hombres y sois carnales? Llegamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, y por eso Pablo los exhorta a lo siguiente. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos, fíjese, una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Por qué les tuvo que decir Pablo eso a nuestros hermanos en Corinto? ¿Por qué? Si usted lee el contexto del versículo 11, ahí está la respuesta. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Observamos, hermanos, cómo estos hermanos en Corinto estaban llenos de problemas porque eran hostiles, porque se dejaban llevar por un espíritu beligerante, hermanos, peleonero. Nuevamente, ¿cuántas veces, hermanos, en la iglesia vemos que pasa eso muy continuamente? Aquel hermano se peleó con el tal hermano, no, que los hermanos de Dallas no se llevan con los hermanos de Fort Worth, que los hermanos de tal región no se llevan con los de tal región, que los hermanos de tal pueblito no se llevan con los de tal pueblito. He conocido lugares, hermanos, pueblos donde está una congregación y a 3 cuadras está otra congregación, hermano. O sea, de verdad, hermanos, qué inconsistencia de tomar una actitud de esa forma, hermano. O sea, se manifiesta inmediatamente la conducta, déjeme decírselo, no lo puedo decir de otra manera, hermanos, carnal. Imagínese usted una congregación aquí y otra congregación a 3 cuadras, hermano. ¿Qué manifiesta eso? ¿Crecimiento? ¿Amabilidad? ¿Paciencia? Manifiesta hostilidad, hermanos. Y muchas veces las cabezas, los líderes, son los que incitan para que eso pase, como veíamos ahorita. Un hostil es un manipulador. Un hostil es una persona beligerante. Un hostil es un conflictivo. Un hostil, hermanos, es una persona, hermanos, que nada más está buscando abusar de su poder y someter a otros. Ahora, nuevamente, hermanos, ¿los hermanos en Corinto eran amigables en sí o eran hostiles? Pablo les decía, hermanos, ustedes tienen celos y contiendas. ¿En cuántas congregaciones a veces existe eso, hermanos? Ahora preguntaríamos, pero ¿por qué nuestros hermanos en Corinto eran contenciosos, eran hostiles? ¿Por amor a Cristo? No. Recordemos lo que dice 1 Corintios capítulo 3:3, que ellos andaban carnalmente. Entonces nuevamente pregunto, ¿por qué eran contenciosos o hostiles? ¿Por qué eran cristianos carnales? Ahora yo le voy a hacer a usted una pregunta, hermano, hermana, y me la hago a mí mismo. ¿Es correcto que seamos cristianos carnales y que dejemos entrar en nosotros la hostilidad? ¿Es correcto? Nuevamente, abra las redes sociales para muestra un botón. Métase a las páginas ahí que hay de infinidad de predicadores. Y hay algunos predicadores que buscan el bien común de otros, hermanos. Pero a veces hay predicadores que usted ve y lo único que buscan son actitudes hostiles, hermanos, pelear los unos con los otros, pelear por argumentos para ver quién es el mayor, para ver quién es el que sabe más, para ver quién es el que es más reconocido, etcétera, etcétera, y se crean ambientes hostiles, hermanos. No es bueno. Gloria a Dios por los hermanos predicadores, ¿verdad? Que se mantienen, hermanos, al margen y buscan hacer la voluntad de Dios, que buscan predicar la palabra como Dios nos ha pedido que la prediquemos. Pero ¿qué de aquellos predicadores, de aquellos miembros, de aquellos cristianos, de aquellos ancianos, de aquellos diáconos que están tomando actitudes hostiles? ¿Usted cree que eso es bueno?
¿Puedo considerar yo a un hermano hostil un hermano espiritual? Si Pablo mismo dice, hermanos, es que yo no los puedo considerar a ustedes como espirituales, sino como a carnales, porque andan como niños, andan como hombres sin el Espíritu de Dios. ¿Es la hostilidad un pecado? Porque algunos piensan, hermanos, que pueden andar de beligerantes todo el tiempo peleando con sutano, mengano y con su hermano aquí, con su hermano allá. Y decía un hermano, por eso a mí, hermano, no me gustan los debates, porque en los debates a veces realmente no hay tanto el espíritu de predicar la verdad, sino hay más detrás de ello un espíritu de beligerancia, de pelea, de hostilidad. Y es que a veces es cierto, hermanos. Ahora, nuevamente yo le pregunto a usted, hermano, hermana, ¿usted cree que el ser hostil es correcto? ¿O usted cree que el ser hostil, hermanos, hermanas, es un pecado? Mire, déjeme decirle algo. Si no es considerado un pecado, expliquemos por qué no es un pecado. Si es considerada una actitud que nos incita a pecar, expliquemos cómo nos incita a pecar. Ahora, ¿usted cree que Dios se agrada de que seamos hostiles? Dirá alguien, hermano, pero es que ahí Judas dice contender fervientemente por la fe. Una cosa es fe, contender con humildad, con mansedumbre, como dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 3:15. Pero otra cosa, hermanos, es ser cristianos o personas hostiles, que solamente estamos buscando, hermanos, nuevamente manipular, pelear, crear conflicto, crear contienda. Eso no es correcto. Quiero ir al Antiguo Testamento, hermanos, y ver a personas hostiles. Y lo más triste del caso eran personas, hermanos, que eran servidores de Dios, como el sacerdote llamado Pasur. Dice la escritura en Jeremías 21:2 lo siguiente. Cuando Pasur, hijo de Imer, que era sacerdote e inspector mayor en el templo, oyó a Jeremías pronunciar esta profecía, mandó que le golpearan y lo sujetaran en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín junto al templo. Fíjese lo que mandó hacer un sacerdote de Dios, hermanos. Mandar golpear a otro siervo de Dios como era Jeremías. Y la pregunta que surge es, ¿por qué? Porque si usted observa el contexto de Jeremías 19 y entrando al 20, lo único que había hecho Jeremías hasta ese instante era haber predicado la palabra de Dios, hermanos. Era incitarlos a un arrepentimiento para que hicieran las cosas bien. Pero a este sacerdote llamado Pasur no le agradó. No le agradó lo que escuchó. Pone a Jeremías en la prisión, lo golpea. Y definitivamente esa actitud, hermanos, no podemos decir que era correcta. Era una actitud hostil. Porque fíjese lo que hizo. Mandó que lo golpearan y lo sujetaran en el cepo. Recordemos que la hostilidad, hermanos, hermanas, es sinónimo de lo siguiente. 4 cosas. La hostilidad es sinónimo de contiendas. La hostilidad es sinónimo de enfrentamientos. La hostilidad es sinónimo de agresión. Y la hostilidad es sinónimo de lucha o pelea. Pero surge la pregunta, hermanos, ¿cómo podemos lidiar contra la hostilidad? Es la pregunta que surge. ¿Qué puedo hacer yo, por ejemplo, si me encuentro ante un grupo de personas que son hostiles? ¿O qué puedo hacer yo mismo si yo soy hostil? Miren, es muy importante, hermanos, aprender que la hostilidad va conectada con otras conductas, como cuáles. La hostilidad, hermanos, va conectada con la ira desmedida y con la agresividad. Y cuando yo y usted, observamos la escritura, hermanos, Santiago nos dice
que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, según Santiago capítulo 1, versículo 20. Obsérvese, la ira del hombre, esa ira desmedida, esa ira descontrolada, esa ira que puede incitarnos, hermanos, a hacer cosas incorrectas, así como cuando Pedro le cortó la oreja a Malco, según allá en el Evangelio de Juan capítulo 18. Pedro se había dejado llevar por la ira. Pedro era una persona hostil, hermanos, definitivamente, en algunas etapas de su vida. Pero luego él fue moldeando su carácter y fue siendo una persona humilde. ¿Cuántos de nosotros a veces somos hostiles? Como dicen, parecemos, decía un hermano, parecemos cerillitos, ¿verdad? Que apenas nos hacen así y nos encendemos, hermano. No nos pueden decir ni, hermano, mire la corbata, la trae chueca. No, no nos pueden decir eso porque ya usted ya se enojó. No le pueden decir, hermano, el corte de pelo que trae no se le mira bonito, usted se mira feo, ¿no? Usted ya se enojó, ya se ofendió, ya casi lo retó a golpes al hermano que le dijo eso. ¿Cuántas veces las hermanas también a veces, hermanos, toman actitudes hostiles? Toman actitudes beligerantes, de agresividad, de ira. Acuérdese, la hostilidad va combinada con la ira y con la agresividad. Por eso, fíjese, la Escritura nos enseña, hermanos, a moderar nuestro carácter para que no seamos hostiles. Cuando yo y usted abrimos la Escritura en Efesios 4, 26 al 27, el apóstol Pablo dice lo siguiente, hermanos. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Entonces Pablo nos dice, hermanos, que es cierto, es válido enojarnos. A veces nos indignamos por ciertas cosas, hermanos. Pero debemos aprender a controlar nuestra ira. La ira es un sentimiento natural, hermanos. Está en todos. Pero usted tiene que aprender a tener dominio propio al grado de no irritarse más de la cuenta, porque si usted se irrita más de la cuenta, usted se va a molestar, va a atacar, va a ser hostil. Y por eso dice el apóstol Pablo, no deis oportunidad al diablo, no deis lugar al diablo. Ahora, preguntémonos otra cosa. Si yo soy una persona hostil, si yo soy un cristiano, que soy hostil. La pregunta que surge es la siguiente, hermanos. ¿Puedo cambiar? Claro que sí puede cambiar usted, pero no va a cambiar por sí solo. Déjeme decírselo, ¿eh? Usted tiene que dejarse llevar por la sabiduría de Dios, para que Dios sea el que lo guíe. Porque nosotros, por nosotros mismos, somos carnales, hermanos. Y si nos dejamos llevar por nuestra propia sabiduría, vamos a fracasar. Por eso dice el proverbista en Proverbios 3:5, no te fíes en tu propia sabiduría. No te fíes en tu propia prudencia. Ahora, la escritura, ya decíamos, hermanos, que nos habla, fíjese, del viejo ser, tiempo pasado, pero también nos habla del nuevo ser, tiempo presente, a partir de que hemos sido renacidos en simiente incorruptible por medio de la obediencia al Evangelio. Mira usted, hermano, es que yo todavía no soy cristiano y me gana la ira, yo soy una persona muy hostil, soy muy beligerante, muy peleonero. Bueno, ¿y a poco cree usted que nosotros éramos las mejores personas bien portadas cuando estábamos sin Dios? Algunos éramos beligerantes, éramos hostiles, no nos podían decir nada porque nos encendíamos y buscamos, no sé, hermanos. Yo creo que la bandera con la que navegamos era de la violencia y de la hostilidad. Pero en un momento determinado de nuestra vida tuvimos que aprender, hermanos, a moldear ese viejo ser y desecharlo para vestirnos del nuevo ser. Por eso dice la escritura lo siguiente, quiero leérselo en esta versión, fíjese. Dice en esta versión, por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes era. ¿Cuántos de nosotros, nuevamente, hermanos, éramos personas hostiles, beligerantes? Nos gustaba agredir. No sé, tal vez no violentamente, pero con palabras. Usábamos
la ironía, el sarcasmo. Es una forma de hostilidad, hermanos. Ahora, fíjese lo que sigue diciendo la Escritura. Despojaos de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza. Acuérdese, fíjese, vieja naturaleza, nueva naturaleza. Revestirse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura, basada en la verdad. Así dice esta versión. Entonces, acuérdese, despojarse de lo que antes era, renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios. Recordemos, hermanos, las cosas que debemos hacer para despojarnos de la hostilidad, la ira y la agresión. En primer lugar, debemos aprender a renunciar, hermanos, a nuestro estilo viejo de vida, como antes éramos, cuando estábamos sin Cristo, cuando éramos personas iracundas, cuando éramos personas agresivas, cuando éramos personas ofensivas, cuando éramos personas hostiles. ¿Cuántas veces decíamos, yo no soy peleonero, pero tampoco me sé dejar? O sea, si me buscan, me encuentran. He ahí la hostilidad, hermanos. Y a veces decíamos, ¿verdad? Yo no busco los problemas me buscan a mí. Pues lo único que me queda es defenderme. Efesios 4:22, hermanos, en cuanto a la pasada manera de vivir. Acuérdese de eso. Entendamos que nuestra vida vieja está corrompida y nuestros pensamientos también. ¿Y sabe por qué estaban corrompidos? Porque estaban influenciados por el pecado. Estaban influenciados, hermano, hermana, por Satanás. Y porque muchas veces nosotros a lo malo le decíamos bueno y a lo bueno le decíamos malo. Pensábamos, hermano, hermana, que el ser agresivos era bueno. Pensábamos que el ser valentones era bueno. Pensábamos que el ser iracundos era la mejor manera de solucionar nuestros problemas, siendo bravucones, como algunos dicen. No es el mejor camino, hermanos, definitivamente. No lo es. Pero la pregunta que surge, diría yo, bueno, o dirán algunos hermanos, hermano, yo no soy una persona hostil, yo soy bien tranquilo, incluso cuando era mundano era tranquilo. Pero, ¿cómo yo puedo lidiar con personas hostiles que vienen a mi vida? ¿Cómo? ¿Cómo puedo hacerle? ¿Cómo puedo contrarrestar a esas personas hostiles? Y más si son cristianos. Miren, los hostiles pueden ser tus hermanos en Cristo. Los hostiles pueden ser tus amigos en el trabajo o tus amigos de toda la vida. Los hostiles pueden ser tus compañeros de clases. El otro día me decía mi hijo pequeño, decía, mira papá, ahí en la escuela hay una niña chiquita que en la hora del lonche el otro día me pegó y me quitó el lonche, me quitó una galleta. El otro día también vino una niña, ¿verdad? Y también igual. Entonces, son personitas, hermanos, que diríamos, pero si los niños no tienen pecado, pero ¿de dónde aprendieron esa forma de violencia, esa forma de conducta? ¿Sabe de dónde la aprendieron? De sus padres. Porque sus padres posiblemente son personas hostiles. Y ellos miran en la hostilidad, hermanos, algo como que es correcto. Entonces ya viene el problema creciendo desde ahí, hermanos. Por eso preguntémonos, ¿dónde están las personas hostiles? Pueden ser nuestros hermanos en Cristo, pueden ser nuestros amigos, pueden ser nuestros familiares, pueden ser nuestros compañeros de clases, pueden ser nuestros vecinos, pueden ser nuestros compañeros del trabajo.
Veamos un caso, por ejemplo, hermanos, de hostilidad. Lo vi en las redes sociales, hermanos. He visto varios hermanos, como le digo, no es por criticarlos ni mucho menos, pero me pongo a leer a veces lo que los hermanos escriben. Y yo ni me pongo a contradecirles, hermanos, porque sería entrar a una pelea sin fin. No me pongo a contradecirles, me abstengo de opinar. De hecho, ya tengo mucho tiempo, hermanos, que me he abstenido de opinar en las redes sociales por lo mismo, hermanos, porque en las redes sociales, como les decía hace un rato, hermanos, aparecen rines de pelea. Hay hermanos que no sé cuál sea realmente, solamente Dios lo sabe, hermanos, cuál sea su verdadera intención, hermanos. Pero a veces con sus discusiones, con sus temas, lo único que empiezan a veces son puras discusiones. Definitivamente, pero fíjese, en una ocasión me tocó ver lo siguiente, un hermano hostil. O sea, él se identifica como hermano. Me reservo su nombre, pero ahí andan las redes sociales. Este es un caso real, hermanos. Fíjese lo que declaró este hermano con sus palabras escritas. Dice, seguiré dando a conocer y que conozcan la falsa secta de los antis que condenan a todo lo que es la iglesia de Cristo. Un comentario, hermanos, en Facebook. Fíjese nuevamente las palabras. Seguiré dando a conocer y que conozcan la falsa secta de los antis. O sea, sabemos que hay un movimiento, hermanos, que sí se le identifica, ¿verdad? O sea, como hijos de Dios vamos a tener que lidiar con muchas cosas, que tú eres anti, que tú eres conservador, que tú eres liberal, que tú eres esto, que tú eres lo otro, pero, hermanos, por eso mismo estamos en este mundo, para que Dios nos perfeccione y para que Dios nos guíe. Pero si tomamos actitudes hostiles los unos para con los otros, hermano, nuevamente yo le preguntaría esto, fíjese, a estos antis que el hermano tal se refería, eran hermanos en Cristo que también han sido sumergidos en las aguas del bautismo, hermanos. Pero él, pues así, nada más tajantemente, les pone como una falsa secta. Esto sería ser, hermanos, alguien amable, o más bien sería alguien hostil. Pero preguntaría yo, ¿cómo podemos lidiar con las personas hostiles y más si son cristianos? En primer lugar, tenemos que aprender, hermanos, a ser respetuosos. ¿Por qué? Porque ellos buscan sacarte de tus casillas. Ellos buscan incitarte para que tú te pongas iracundo. Y ellos buscan meterte a pleito. Eso es lo que busca una persona hostil, simplemente hacerte sentir mal y bajar tu autoestima, es lo que dicen los estudiadores. Entonces, en conclusión, hermano, nuevamente diríamos nosotros, ¿qué debemos hacer? Debemos evitar todo eso. Y estoy viendo por aquí, hermanos, que ya casi se nos acabó el tiempo. Tenemos 52 minutos y nuevamente, hermanos, es un tema de muchas cosas que tenemos que hablar, pero yo quiero ver los comentarios, hermano. Entonces, acuérdese, preguntamos, bueno, ¿qué podemos hacer con una persona hostil, hermano? Nuevamente, quiero concluirlo, fíjese. La persona hostil, como decíamos hace rato, hermanos, fíjese, va a buscar hacer lo siguiente, como decíamos hace ratito, va a buscar, mire, ponerle aquí en orden las notas, va a buscar, hermano, hermana, sacarlo de sus casillas, va a buscar traerlo a pelea, va a buscar incitarlo. Entonces, nuevamente, va a buscar que usted se ponga a la par con él o con ella. ¿Qué tiene que hacer usted? Evitar todo eso. Evitarlo. Combatir con el mal el bien. Como le digo, ¿cuántas veces en las redes sociales, hermanos, hay hermanos que se prestan a estar ahí, hermanos, argumentando? Y es un dilema de no acabar, hermanos. A veces entro y 200 mensajes en un tema que se está tocando, que ya como tema más bien se volvió en pura pelea, hermanos. A veces, como dicen, ¿verdad? En boca cerrada no entran moscas. O sea, a veces es mejor, hermanos, evitar la pelea, darle vuelta. ¿Eres un cobarde? Sí, soy un cobarde. Si tú piensas que yo soy un cobarde, soy un cobarde. Eres un dejado. Si tú piensas que yo soy un dejado, soy un dejado. Está bien. Si ese criterio tú tienes de mí, adelante. Hay maneras, hermanos, de contender fervientemente por la fe. Pero si vamos a entrar, hermanos, en un argumento con una persona hostil, mejor de ya, sáquele la vuelta. Y usted, hermano, hermana, nuevamente, como le decía hace un rato,
Mire, si andamos de hostiles, hermanos, no crea que es una conducta que nos pone bien con Dios. Porque cuando vamos a las obras manifiestas de la carne, observemos lo que dice allá el apóstol Pablo cuando les escribió a los hermanos en Galacia. Porque decíamos que la hostilidad es sinónimo de contienda, hermanos. Por eso Pablo les dijo a los hermanos en Corinto que eran hermanos contenciosos, hermanos hostiles. Y cuando yo y usted vamos a Gálatas 5, la hostilidad definitivamente, hermanos, no tiene que ver, no tiene ninguna compatibilidad con una actitud espiritual, sino todo lo contrario, con una actitud carnal. Quiero leerles de Gálatas 5:16, porque fíjese lo que nos exhorta Pablo que debemos hacer como hijos de Dios. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Dirá usted, hermano, yo no soy ningún adúltero. Fornicación, tampoco soy un fornicario. Inmundicia, algunos tal vez están practicando la inmundicia o la lascivia. Idolatría, no, hermano, ya no soy idólatra. Algunos son avaros, son idólatras. Hechicerías, dirá alguno, no, hermano, ya no le hago a la brujería. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. La palabra herejía tiene que ver con sectarismos, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No pensemos, hermano, hermana, definitivamente no pensemos que por andar de beligerantes, de hostiles, hermanos, si no nos arrepentimos, no pensemos que vamos a alcanzar el reino de Dios con esas actitudes hostiles. Aprendamos, hermanos, a moderar nuestro carácter. Aprendamos, hermanos, a controlarnos. Aprendamos a dejar fuera al viejo ser contaminado. Aprendamos a entender que ahora somos nuevas criaturas. Y si aprendemos todo eso, hermanos, definitivamente todo eso nos va a ayudar, hermanos, para que nos conduzcamos como Dios pide. Pero si nos prestamos al ser personas, como ya dijimos, hostiles, hermanos, eso no nos va a llevar a ningún lado, positivamente hablando. Dice nuestro hermano José Rodríguez, dice, hermano, la mejor opción es la que comentas. Rehusar, caer en contradicción y apartarte tranquilo y con Dios en tu corazón. Y de verdad, es como ya lo mencionamos, hermanos, en las escrituras, hermanos. Es que muchas veces, como dice nuestro hermano José Rodríguez, muchas veces, hermanos, nos prestamos a la incitación. Nuevamente, quiero enfatizarlo. Acuérdese que el hostil, como ya decíamos, él busca empujarte, busca irritarte, busca que te pongas a la par de él para que luego caigas en su provocación y hagas las mismas cosas. Le respondas como no quería responder, lo ataques, procedas de una manera no adecuada. Y por eso dice el escritor, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y por eso dice San Pablo, airaos, pero no pequéis. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude a ser personas distintas. Quiero mandarle un saludo a todos los que estuvieron entrando. Nuestra hermana Rita Elena Villarreal de Ciudad Acuña, nuestra hermana Cintia Navarro desde allá de Gómez Palacio, Durango, nuestro amigo Juan Antonio Pérez Salas, parece que desde México, el compañero Cota desde Tijuana, nuestra hermana Dianis desde allá, desde Houston, parece que nos escucha nuestra hermana Palmira Morales, no sé dónde nos escuche, mi primo Cristian Arriola desde San Esteban de Egipto, Coahuila, nuestra hermana Linda Serrano, dice Dios le bendiga desde Colombia, y como ya decía nuestro hermano José Rodríguez, decía nuestro hermano, fíjense, nuestro hermano se escucha de Torreón,
Bueno, es difícil detectar a los malintencionados que se infiltran entre las personas intencionadas. Bueno, ya mencionamos esto. ¿Quién más por ahí, hermanos? Nuestro hermano Josué Ramos, mi amigo Iván Ortega, nuestro hermano Leonardo Méndez, nuestra hermana Jackie Rocha, nuestro hermano Dominic Torreto, así se pone, ¿eh? Nuestro hermano Abraham Luna, nuestro hermano Chenito, desde allá, desde Honduras. Dios te bendiga, hermano. Que pases allá un momento placentero, ¿verdad? Y como le decía nuevamente, hermano, yo no tengo absolutamente nada, hermanos. Como dije al principio, yo sé que la situación de Honduras, México, hermanos, no es una situación agradable. Yo sé que en Honduras, hermanos, hay muchísima gente muy trabajadora, muy luchona, muy humilde, muy con una moral muy buena, pero desafortunadamente hablábamos de los hostiles, que son personas que se introducen, hermanos, se aprovechan de las personas, incitan, promueven la violencia, y ya vemos lo que pasa. Ya vemos lo que pasa, hermano. Esto pasa en la iglesia, pasa en todos los lugares. A nuestro hermano Samuel Beltrán también le mandamos un saludo, a nuestra hermana Margarita Alvarenga, nuestro hermano Roger Polanco, nuestro hermano Hilder en Piedra Negra, nuestro hermano Alejandro Cuellar. Y bueno, pues hasta ahí, hermanos. Entonces, opinen, hermanos, opinen. No opinan, pues yo creo que ahí se va a acabar el programa, ¿verdad? Les voy a poner por ahí, hermanos, un agradecimiento a todos ustedes. Dios les bendiga. Y si nosotros hemos sido personas hostiles, hermanos, en un momento de nuestra vida o en este mismo instante, pidámosle perdón a Dios, hermanos. Vamos a concluir con una oración, hermanos, para pedirle perdón a Dios si hemos sido personas hostiles o si hemos caído en una actitud de hostilidad, hermanos, porque nadie somos exentos de cometer errores en este andar cotidiano que Dios nos ha dado en nuestra vida, hermanos. Oremos. Bendito Padre Celestial, primordialmente, Padre amado, te damos gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros, justo, misericordioso y paciente, Padre. Sabemos que somos seres falibles, aún como cristianos, Padre, y te pedimos que tengas misericordia de nosotros, que nos des guianza y sabiduría, Padre amado, para ser mejores personas día con día. Si nos estamos dejando llevar por una actitud hostil, Padre, perdónenos, denos ese espíritu de guianza, Padre, a través de su palabra santa, para que tengamos dominio propio, Señor, para que no caigamos en la contienda también. Le pedimos incluso por las personas hostiles, Padre, que usted nos dé paciencia para con ellos y que nos dé las herramientas para evitar, Padre, caer en la contienda con personas de esa categoría. Pero también denos la capacidad de orar por ellos, Padre, de no guardar rencor ni resentimiento, sino más que nada, Padre, buscar vencer el mal con el bien. Porque nosotros mismos a veces podemos estar incurriendo en ese mismo error. Le pedimos por todos los hermanos, hermanas, familiares, amigos, compañeros y personas en el Facebook que estuvieron escuchando esta lección, que su palabra santa, Padre, entre nosotros y cree un verdadero efecto positivo. En este día, Padre, le pedimos en oración para ser despedidos, que nos lleve con bien, que nos bendiga en nuestras labores, Padre, y que nos ayude en cada andar de nuestra vida. Todo esto, Padre, se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, hermanos, pues ya les di una oportunidad ahí de que opinaran, ¿verdad? No hubo opiniones. Bueno, pues ya vamos a despedirnos, hermanos. Vamos a despedirnos de todos ustedes. Que nuestro Dios los bendiga, hermanos, y estamos a su disposición, a su servicio. Acuérdense nuevamente, ¿verdad? Tenemos este material, hermanos. Este por aquí, este por allá. La epístola de Santiago. Un libro práctico. La epístola de Pedro también. Para aquellos maestros, maestras de clases bíblicas, predicadores, ancianos, diáconos, etcétera. Si usted quiere adquirir este material, estamos en Estados Unidos distribuyéndolo a todo el país y también tenemos algunos distribuidores en México. Y estamos viendo la posibilidad de entrar, hermanos, a Torreón, Coahuila, va directamente a las librerías, por lo cual le pedimos de sus oraciones, hermanos. Sin más, me despido de su hermano y su servidor, hermano Osvaldo Rodríguez. Dios los bendiga a todos ustedes.
Y recuerden, hermanos, que estas lecciones las estaremos bajando a YouTube por si no la vio toda completa, porque si se le pierde por ahí en la pared del famoso Facebook, la puede usted encontrar en mi página, hermanos. Les voy a pasar por ahí mi canal para que se suscriban. Dejen dejarles por ahí el link. Voy a dejar el link, hermanos, para que se suscriban a mi canal y puedan ver ahí las lecciones, hermanos, que estamos impartiendo de otros temas que ya hemos tocado. Me decían, hermano, hoy vas a seguir hablando del tema de los hijos y los padres. Le dije, no, hermano, hoy vamos a tocar un tema distinto, ¿verdad? Para darle un poquito de variedad a la programación. Y quería invitarlos, hermanos, si ustedes tienen por ahí un tema que quieran que se toque, hermanos, aquí en este programa, háganmelo saber, hermana. Vamos a estarlo desarrollando y vamos a darle seguimiento a su programa. Ahí les dejé por ahí, hermanos, mi enlace. A ver si sale. Ahí está. Usted puede suscribirse. Y sin más, nos despedimos, hermanos. Dios los bendiga. Su hermano y su servidor, Osvaldo Rodríguez.